¿Qué tal amigos? Por aquí tenemos el siguiente tutorial que nos va a servir para recordar lo que hemos visto en clase y espero que estén practicando los tutoriales anteriores porque vamos a definir unas actividades muy sencillas para poder continuar evaluándolos y que ustedes continúen aprendiendo también cómo programar en DEP++. Entonces, para comenzar acá tenemos el diagrama de flujo básico de la suma de dos números y para realizar este ejercicio lo que vamos a hacer es que sean la suma de dos números enteros. Entonces ya habíamos realizado este ejercicio en clase, pero lo vamos a volver a repetir para los que no lo pudieron captar bien y obviamente para que ustedes ya con su computadora puedan practicarlo en su casa. Entonces comenzamos. Voy a entrar a DEP++. Ya tengo por aquí la pantalla reducida para que ustedes puedan observar de qué manera vamos a ir trabajando. Y comenzamos. Primero tenemos que hacer el protocolo de creación del archivo fuente. Vamos a darle archivo, nuevo, archivo fuente. De esa manera ya se creó el nuevo archivo fuente con el cual yo puedo a través del editor de texto de DEP++ empezar a poner el código para después compilarlo y ejecutarlo. Entonces lo que tengo que hacer antes de comenzar a teclear el texto es guardar este archivo para que ya esté disponible en la computadora y DEP++ pueda realizar la compilación cuando yo lo necesite. Entonces vamos a darle archivo y vamos a darle guardar como. DEP++ recuerda la última carpeta que utilicé, entonces en el tutorial anterior tenía yo la carpeta tutorial y por eso está ahí mismo en esa carpeta ubicado. Y lo que ya me está pidiendo es que yo le ponga un nombre. Recordemos, el nombre que tiene que ponérsele al archivo debe ser un nombre corto de no más de 8 caracteres, que no lleve espacios ni símbolos especiales. Puede contener números, pero lo ideal es que sean nombres cortos y si quieren ustedes ponerle números secuenciales al final, si tienen muchos ejercicios o muchos ejemplos, lo pueden hacer. Entonces yo le voy a poner como nombre la palabra suma ent, porque este programa para mí es la suma de números enteros. Entonces le voy a dar guardar y van a observar si todo ha salido bien, que se guarda con el nombre que ustedes le dieron con la extensión .cpp. Entonces para comenzar, lo que tenemos que hacer es definir las cabeceras. Recuerden que la primera es include stdio.h, de ahí include conio.h y de ahí la librería o cabecera matemática. Recordemos que no todas estas cabeceras se van a estar utilizando, pero es un protocolo que debemos de tener siempre en cuenta de poner las cabeceras para que no se nos olviden, que son las que nos permiten utilizar las funciones que vamos a utilizar dentro del código. Y además, en algún momento las vamos a utilizar, pero de momento es solamente un protocolo. Lo que tenemos que hacer también es poner la función principal, la palabra main, paréntesis que abre y cierra, y la llave que abre, y automáticamente ya me puso la llave que cierra. Entonces, si recuerdan, ya habíamos comentado que la primer llave que abre es el inicio del diagrama de flujo y la llave que cierra es el fin del diagrama de flujo. Entonces, cuando nosotros transportamos el DFD a la programación, entonces aquí ocurre algo interesante, que es lo que también habíamos visto en clase, que necesitamos definir el tipo de dato que vamos a utilizar. Entonces, a la derecha en el DFD, si recuerdan, el primer objeto me dice que debo de pedir y ya voy a empezar a llamarlas como tal. Estas dos son variables. Las variables A y B. ¿Por qué se vuelven variables para mí en la programación? Porque son datos que puede ingresar el usuario
y que van a cambiar en cualquier momento de la programación. Entonces, aquí los ingresa el usuario el dato entero como él quiera, y obviamente en la programación acá el resultado de la suma podría ser variable. Y obviamente si la suma de A y B son variables, entonces C también es una variable porque también va a estar variando su valor. Entonces lo que tengo que hacer es definirlas como tal. Entonces, como habíamos comentado, van a ser la suma de dos números enteros. Entonces tengo que utilizar la definición para el tipo de dato entero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Verificar qué valores van a ser enteros. Entonces, la variable A va a ser entera, la variable B también va a ser entera. Por consecuencia, si estas son enteras, variable C también va a ser entero. Entonces, lo primero que tengo que hacer en un programa es definir las variables. Entonces, voy a definirlas como enteras, utilizando la palabra int, que significa entero, int, y luego voy a poner los nombres de las variables, A, B y C. Recuerden que los nombres de las variables deben de ser nombres de no más de 3 activos, no pueden comenzar con números, sí pueden tener números entre ellos, se recomienda que se utilicen únicamente minúsculas porque el compilador, el lenguaje C++, es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces lo recomendable es poner todo en minúsculas para que no nos vayamos a equivocar con los nombres de las variables. Entonces aquí estoy definiendo las variables y separándolas con coma. Y obviamente la traducción de esta línea de código es define como variables enteras a, B y C. El punto y coma quiere decir termina la instrucción. Entonces, siguiendo esta breve pausa, que es lo que habíamos recordado de la última clase que tuvimos, entonces ahora necesitamos pedir los datos. Bueno, entonces para pedirlos yo necesito poner un texto que el usuario entienda que tiene que poner un dato entero. Entonces le voy a poner printf para que me despliegue un texto que diga dame el valor entero A. Y al final punto y coma. O sea, con eso lo único que le estoy diciendo a la computadora es pon un texto que diga dame el valor entero A. De esa manera el usuario va a saber que le va a tener que dar un número entero y presionar Enter para que lo acepte y se guarde en la variable. Pero, ¿cómo le hacemos para que lo guarde en la variable? Para eso utilizamos otro comando que se llama scanf. Voy a describir toda la sintaxis acá para capturar el valor de A de forma entera. Entonces, si se dan cuenta, el formato de scanf es poner entre las comillas el tipo de dato que voy a capturar. Ya habíamos comentado también en clase que para las variables que tengan int le voy a poner %d. Después pongo coma, pongo el ampersand, que normalmente está arriba del número 6, que lo pueden ustedes sacar con shift y el número 6, y pongo el nombre de la variable, que en este caso es a. De esta manera, ¿qué es lo que hace el programa? Lo que entiende más bien el compilador es de que va a imprimir dame el valor entero A y se va a quedar esperando a que el usuario le dé el valor entero y presione Enter para guardarlo en la variable que le estoy poniendo en scanf, que es A. Entonces de la misma forma tendría que hacer para B. Entonces le vamos a poner dame el valor entero B. Y para capturar el valor en la variable B tengo que poner scanf %d ampersand B. Si se dan cuenta, todas las instrucciones hasta el momento las termino con punto y coma. Les vuelvo a repetir, punto y coma es un delimitador que me sirve para que yo pueda saber dónde terminó una instrucción. Entonces la computadora sabe que la instrucción terminó donde está el punto y coma.
Ahora bien, en este punto, esto que tengo acá sombreado está capturando del diagrama de flujo el valor de A y B. Ahora me paso al siguiente objeto en el diagrama que me dice que debo realizar la asignación de A más B en C. Entonces la asignación se describe de forma de expresión, que sería C es igual a A más B. Y el siguiente objeto es que imprima el valor de C. Entonces para imprimirlo utilizo el comando printf, pero aquí viene otro uso de printf, donde le puedo poner la suma. Voy a escribir el texto, la suma de A y B es, y voy a poner %d, porque ahí quiero que aparezca el valor de la suma, y le voy a poner la variable que quiero que imprima, porque en la impresión, en el objeto de impresión del diagrama de flujo, observamos que me está comentando acá que va a imprimir el valor de C. Entonces con el comando printf lo utilizo para poder hacer no nada más despliegue de texto, porque el despliegue del texto va a estar entre comillas. O sea, puedo imprimir texto y en la posición en que haya yo puesto el tipo de dato, que es %d, si recuerdan, vamos a los apuntes, es los enteros, el tipo de dato con el que lo puedo imprimir con printf y también para capturarlo con scanf es %d. Entonces, donde aparezca la suma de A y B es, aquí en esta parte va a aparecer el valor de C, que es lo primero que encuentra después de la coma. Entonces vamos a comprobar si esto funciona. Entonces, si recuerdan, ustedes lo que tienen que hacer es darle ejecutar, le vamos a dar compilar y vamos a verificar si existen errores. Entonces aquí ustedes, si les llegara a aparecer un error acá o una advertencia, entonces le ponen pausa ahorita al video, vamos a aparecer como comercial, pero le ponen pausa al video y revisan su código. ¿Sí? Revisen bien que el código esté bien escrito y si hubiera algún comentario o alguna duda de lo que están escribiendo que no comprendan, entonces inmediatamente me escriben en comentarios aquí en YouTube o en el Edmodo para que ustedes puedan despejar esa duda y yo les pueda responder. Entonces, observemos de que acá la programación está correcta y me indica que puedo realizar la ejecución. Entonces le voy a dar la ejecución, le vamos a dar ejecutar y como les había comentado en clase, ya cuando ustedes sean estar dando compilar y ejecutar, pero siempre le van a dar primero compilar y luego ejecutar. Ya cuando se sientan expertos le van a dar compilar y ejecutar. Entonces de momento quiero ejecutar y ya me está pidiendo que yo ingrese el valor entero. Voy a poner un valor entero, en este caso voy a poner 5 y luego voy a presionar enter. Si se dan cuenta, está siguiendo el código pasito a pasito. O sea, dame el valor entero A y se queda esperando. Le puse 5, le di enter. Luego ahorita está B. Le voy a poner otro valor entero. Voy a poner por ejemplo 7. Y obviamente cuando yo presione el enter, funciona el scanf. El tipo de dato que yo ingresé acá, lo va a capturar y lo va a guardar en B. Entonces, la siguiente operación, y esto fue rapidísimo porque para la computadora no le representa ninguna dificultad hacer esto, realizó la suma de C es igual a A más B. Y luego hizo el siguiente paso que es la suma de A y B es %d y ahí depositó el valor de C, que en este caso es 5 y 7 es 12. Ahora bien, vamos a modificar tantito para que aquí me diga la suma de 5 y 7 es 12. Entonces eso lo podemos hacer si nosotros conocemos cómo funciona printf. Entonces ya habíamos comentado que printf lo que hace es desplegar en pantalla lo que esté entre comillas y ahorita acabamos de aprender de que si nosotros ponemos una coma y le ponemos la variable que queremos que aparezca ahí,
La primera que aparezca es la que va a poner. Entonces vamos a poner acá otro por ciento de y otro por ciento de para que aparezca primero A, luego B y luego C. Entonces, ¿se acaban de dar cuenta de la modificación? Aquí me va a aparecer lo que haya puesto el usuario en A, va a aparecer acá. Lo que haya puesto en B va a aparecer aquí. Lo que haya puesto en C de resultado de A más B va a aparecer acá, porque en este orden están A, B y C. O sea, para el primero aquí, para el segundo en el siguiente y para el tercero el último. Entonces volvemos a compilar para ver si no he cometido ningún error. Si tienen errores le ponen pausa, si no, continuamos y vamos a ejecutar. Entonces le voy a poner otra vez un valor entero, en este caso le estoy poniendo 8, le voy a poner otro valor entero, en este caso estoy poniendo 23, y el despliegue me dice la suma de 8 y 23 es 31. Entonces, hasta acá quisiera dejar este tutorial para que ustedes tengan el panorama completo de lo que acabamos de hacer solamente con los números enteros y con un diagrama de flujo muy sencillo.